Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Marketing con Carlos Cortés, en el cual no hablaremos directamente de marketing digital, pero sí de un tema apasionante que es los derechos de autor en Internet. Y para ello, hoy tenemos a una especialista colombiana, la doctora María Fernanda Devia, abogada de la Universidad Javeriana y especialista en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externa de Colombia. Bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias por invitarme, Carlos. María Fernanda, en términos generales, las personas de forma generalizada, o sea, los ciudadanos digitales, tenemos la percepción que Internet es como una especie de gran biblioteca de recursos de uso libre y nos movemos por ese escenario con esta idea como parte del modus operandi. Pero realmente no debería ser así porque Internet puede llegar a ser un escenario muy hostil si no tenemos las precauciones pertinentes. En ese orden de ideas, ¿qué son los derechos de autor y para qué sirven? ¿Qué es lo que protegen los derechos de autor? Listo, el derecho de autor, digamos que es un área del derecho como tal, que lo que busca es proteger lo que es conocido como obras, obras de carácter artístico, científico y literario. Digamos que esa es la definición que nos da como tal la ley. Sin embargo, pues dentro de obras literarias estamos hablando de tesis, escritos, blogs, software, que es otro tema también grandísimo, obras artísticas como las obras audiovisuales, pinturas, dibujos, solo como para darles unos ejemplos. Entonces la ley básicamente siempre nos está diciendo el objeto de protección del derecho de autor recae sobre ese tipo de obras, obras de carácter artístico, científico y literario. Entonces, Perfecto. lo que tú mencionas, digamos que en el entorno digital, lo que tú dices, lo que es el Internet, pues nos da lugar a tener muchísimo contacto con todo tipo de obras. Entonces, es lo que tenemos que entrar a mirar, que tenemos que tener mucho cuidado, porque nuevamente lo que va a buscar proteger ese derecho de autor es esas obras que encontramos en Internet. Pero entonces, ¿quién otorga los derechos de autor en Colombia y existen contenidos o productos libres de derechos de autor? El derecho de autor, digamos que a diferencia de lo que ocurre con muchos derechos, es un derecho que surge de manera completamente automática. Así como les mencionaba que el objeto de protección son las obras, el sujeto de protección es el autor. ¿Esto qué significa? Cuando una persona, un autor, crea una obra, independientemente del tipo de obra que estemos creando, para él van a surgir dos tipos de derechos, los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales son unos derechos de contenido económico que básicamente lo que buscan es que el autor pueda explotar su obra, y los derechos morales son unos derechos que buscan proteger la relación intrínseca que siempre va a existir entre el autor y su obra. Entonces, desde el momento en que nuestro autor crea la obra, surge el derecho de autor. Por eso digo, es un derecho completamente automático. Y para él van a surgir estos dos tipos de derechos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos los autores o los productores de contenido en Internet, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? Bueno, el primer riesgo que yo siempre veo, digamos que en temas de Internet, es que por lo general lo que tú mencionas, la gente entra a Internet y encuentran todo tipo de obras y piensan que pueden tomar esas obras sin ningún, digamos que, límite. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Si bien la obra se creó, para el autor ya surgieron unos derechos. Y como es un derecho automático, no necesitamos hacer, digamos que más adelante seguramente vamos a hablar del registro, no necesitamos registrar, por ejemplo, las obras para gozar de este tipo de derechos, sino simplemente son derechos que ya existen y que ya el autor, digamos que tiene a su favor. Entonces, ese es el primer riesgo que uno ve en temas de Internet, y es que la gente toma las obras en temas de derecho de autor. Tal vez lo más importante, y que seguramente voy a ser súper reiterativa con el tema, es que siempre debemos contar con la autorización previa y expresa del autor para hacer uso de las obras. Entonces, esto digamos que partiendo de esos derechos patrimoniales que les mencionaba, esos derechos económicos que tienen todos los autores, que les permite explotar sus obras. Entonces, ya el solo hecho de contar con esos
derechos patrimoniales por parte del autor nos da lugar a ese principal riesgo. Si yo estoy tomando la obra de alguien más sin su autorización, claramente podría infringir el derecho de autor. De hecho, mira que esto que tú estás diciendo me encanta porque nosotros al trabajar en el escenario digital desde 1994, hace 30 años, pues hemos visto de todo y hemos visto que el empresario pyme de América Latina hace algo recurrentemente desde la década, inicio de la década del 2000, y es que se apropian de fotos que bajan de internet y las montan en su página web. Entonces necesitamos una foto de una secretaria para la sección de contacto de la página web y bajamos una foto de internet, buscamos en Google Imágenes, bajamos esa foto, la ponemos allí. Nosotros hemos visto, por ejemplo, situaciones como esta, y es una página web de una compañía que se asesoró en alguna época con nosotros, estaba llena de ilustraciones, la página web tenía ilustraciones en todas las secciones, y les llegó una demanda de una oficina de abogados, de una empresa de abogados de Londres, pero una demanda por una fortuna. Básicamente porque esas ilustraciones que ellos estaban utilizando las bajaron de la página web o del Instagram o lo que sea de un ilustrador británico supremamente famoso, o sea, una celebrity, y el tipo llamó a sus abogados y les dijo, demanden, ¿no es cierto? Este tipo de cosas pasan con mucha frecuencia desde el ángulo nuestro, pues como agencia y como consultora, a nivel de lo que nosotros hacemos, que es marketing, lo vemos con mucha frecuencia. ¿Ustedes ven algo similar también? Sí, digamos que se ve todos los días. O sea, el perfecto ejemplo que uno ve constantemente es el que tú mencionas, el de estar en Google y descargarse una imagen. Eso lo hemos hecho, yo creo que todos. Parte del desconocimiento y de creer tal vez que Google es una página abierta y que el contenido es gratis. Y no nos damos cuenta que muchas veces, por ejemplo, esas imágenes de Google vienen con unas licencias y pasamos por encima de esas licencias. Hoy en día hay páginas que sí, digamos que dan licencias gratuitas, por así decirlo y que tienen un banco de imágenes que nos permiten usarlas completamente gratuitas, pero por lo general, todo lo que nosotros encontramos en Internet tiene un autor y ese autor nuevamente tiene sus derechos. Entonces, constantemente nosotros estamos viendo lo que tú mencionas, que usaron las imágenes de alguien más o que esa persona simplemente salió. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y es que alguien tomó de Google una imagen y la imprimió en una camiseta y ahora está haciendo un negocio de camisetas y uno sale a la calle y va caminando y se encuentra con la persona que está usando esa fotografía y dice como un momento, esa fotografía es mía, tú además te estás lucrando con mis fotografías. Entonces, claro, comienza a haber todo tipo de problemas y todo parte de esa infracción al derecho de autor. De hecho, mira que hay plataformas en Internet y de hecho, y esto puede ser de utilidad obviamente para, como todo lo que estamos conversando acá en el podcast, para nuestros estudiantes y las personas interesadas, hay plataformas como Free en Internet, hay toneladas de plataformas Hay como esta. muchas, Free Que, Pick o Pixabay. exacto, hay muchísimas donde tú puedes descargar ese material, entre comillas, gratuitamente, pero te exigen que le pongas el crédito del autor. O sea, tienes que mencionar al autor. Si no mencionas al autor, estás infringiendo esa política de esta plataforma que te ofrece material, entre comillas, gratuito, y normalmente la gente no le da el crédito al autor. Entonces, la pregunta que viene es, ¿qué pasa si no cumples con los derechos de autor? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un ciudadano, una persona de a pie, para no infringir la ley en esta materia en Internet? Bueno, lo que tú mencionas hace referencia con el tema de los derechos morales y me voy a referir en específico a Colombia. La ley 23 de 1982, que es la ley del derecho de autor, como les mencionaba, nos hablan de unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Los derechos morales buscan que siempre haya como un reconocimiento a la persona que creó la obra, porque pues sabemos que crear algo tiene su tiempo, tiene su trabajo, y esto digamos que es lo que buscan esos derechos morales. Entre ellos está el derecho moral de paternidad, que básicamente reivindica al autor como creador de su obra. Un ejemplo muy sencillo, 100 años de soledad, siempre vamos a reconocer a Gabriel García Márquez como el escritor de 100 años de soledad. ¿Y qué particularidades tienen esos derechos morales? Que los derechos morales son derechos que son para siempre, no tienen, digamos que una limitación en el tiempo,
a diferencia de los derechos patrimoniales, y que además siempre van a estar en cabeza del autor, de la persona que creó la obra. Entonces, no son unos derechos que él se pueda desprender. Esto con el fin de que el día de mañana, aun cuando yo haya dado esa autorización previa expresa para hacer uso de mi obra, igual digan, momento, el escritor fue Gabriel García Márquez, la escritora o la pintora fue María Fernanda. Siempre ese reconocimiento. Incluso, como dato curioso, por así decirlo, en Colombia estos derechos son derechos fundamentales. Entonces, por eso digamos que la importancia de esos derechos morales, de buscar ese reconocimiento, porque finalmente que en temas de propiedad intelectual se crean con el fin de, por un lado, dar un reconocimiento a la persona que crea y por otro lado, que esta persona se pueda beneficiar de esas creaciones que él hizo. Entonces, digamos que por eso la importancia siempre de mencionar al autor que hizo la obra. A nosotros como agencia nos pasó, no voy a mencionar marcas, esto que acabas de decir me empieza a encender bombillos en la cabeza. Mm, A nosotros nos pasó algo, pero no quiero ser mala persona y no quiero mencionar la marca, pero es una marca, una de las más grandes compañías del sector confección en Colombia. Alguna vez me llamó un amigo, estoy hablando hace una década atrás, me llamó un amigo y me dijo, hey Carlos, lo felicito porque tienen la cuenta de tal, su agencia tiene la cuenta de tal marca. Y yo le dije, no, ellos no son clientes nuestros. Y me dice, pero ¿cómo? Si yo vi el logo de su empresa en las vitrinas en el centro comercial Santa Fe en Medellín. Yo dije, no, no puede ser, tómele una foto y mándemelo. Entonces tomó una foto, me lo mandó, pero al mismo tiempo, durante esa semana me llamaron amigos de Cúcuta, de Cali, de distintas ciudades, diciéndome lo mismo. Hey, felicitaciones por la cuenta de tal compañía, porque estaban viendo mi logo en las vitrinas de esta compañía. Entonces me mandaban las fotos y efectivamente el logo de mi compañía estaba en los collages, en unos cuadritos, eran unos cuadritos decorativos que habían puesto en las vitrinas, pero es una compañía que tiene más de 100 puntos de venta en Colombia. Entonces mi logo estaba en más de 100 puntos de venta en Colombia. Entonces me mandaron eso y yo quedé aterrado. Entonces empezamos a indagar internamente y es que en esa época mi agencia tenía una sección en la página web que se llama Wallpapers y teníamos unos diseños súper lindos, 50, 60 wallpapers que le permitíamos a la gente que los descargara para que los pusiera en el escritorio de su computador. Pues los diseñadores de la agencia de esta gran compañía descargaron mis wallpapers y los mezclaron en los diseños que hicieron para decorar las campañas de temporada de esta compañía. Entonces, claro, yo los llamé, entonces hablamos con el abogado me dijo, mire, esto es demandable y no perdemos, pero de ninguna manera, y se gana una platica. Entonces yo le dije, no, no es mi modus operandi, no lo vamos a hacer así, simplemente llamémoslos, digámosles que por favor retiren esos cuadros y donde... Además es que eran muchos cuadros, y en todos los cuadros eran mi trabajo, era el trabajo de mi equipo. Entonces, que lo retiren y no tenemos ningún problema. Eso fue un problema. O sea, esta empresa se demoró un montón, no lo hicieron, nos mamaron gallo, me dieron ganas de demandarlos, al final no lo hicimos y al final de la campaña retiraron las cosas, pero no lo hicieron cuando tenían que hacerlo. Es como una anécdota porque te quería contar que este tipo de cosas pasan con muchísima frecuencia. Además, yo soy agencia de publicidad y esto lo conocemos desde siempre. Y el pequeño y mediano empresario es muy laxo con esto. O sea, se apropia de música, se apropia de imágenes, se apropia de ebooks, se apropia de cosas en internet, bajan películas, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, para conectar cosas, ¿qué es y cómo funciona el registro de obras en internet? ¿Cómo saber si una obra está libre de derechos? Ahí volvemos al mismo tema y todas las obras ya tienen sus derechos. O sea, nuevamente el derecho de autor es un derecho automático. Entonces, lo que yo decía, el autor crea, surgen sus derechos morales y sus derechos patrimoniales. ¿Qué pasa con el tema del registro de obras? Como estamos hablando de un tipo de derecho, en este caso declarativo, perdón, es decir, no constitutivo. ¿Qué significa eso? Yo no necesito ir ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor a registrar mis obras para que surjan mis derechos. Seguramente te estás preguntando por qué resulta importante registrar las obras.
Aun cuando no me constituye ese derecho, el registro de las obras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad encargada en Colombia de este tema, me va a permitir a mí contar con la prueba idónea para demostrar que yo soy la autora de esas obras. Entonces, por eso digamos que la importancia no es que surjan mis derechos de ese registro, sino es una prueba perfecta para el día de mañana. Si yo tengo algún tipo de problema, así como el que tú me estabas comentando, y ellos dicen, no, eso no es de usted, demuéstreme que eso es suyo. Ese, digamos que certificado que entrega la Dirección Nacional de Derecho de Autor es, digamos que esa prueba perfecta que me permite a mí decirle, claro que sí soy el autor y acá la dirección me lo está certificando. Entonces, digamos que por eso la importancia de hacer el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Otro dato curioso, Colombia es el único país del mundo en donde se puede hacer el registro de obras completamente gratuito. Entonces, esto nos permite a todos nosotros contar con esa herramienta por el día de mañana, si tengo algún tipo de problema, es simplemente meterme en la página de la dirección, que ellos pues se puede hacer de manera física, pero es muchísimo más sencillo hacerlo de manera virtual y yo puedo ahí hacer el registro de mis obras y contar con este certificado. Esto es absolutamente espectacular. Yo conozco esto desde hace muchos, muchos años y de hecho en la época en la que yo empecé a escribir libros, los empecé, es como dejar constancia. Es dejar constancia de que yo en tal fecha escribí un libro, ¿no es cierto? Y el día que pase algo, pues ahí está la constancia. Porque somos muy reactivos los colombianos. O sea, los colombianos somos muy de solucionar el problema con un proveedor o con Claro o con no sé qué, cuando ya el problema se presenta, ¿no es cierto? Y no somos muy buenos como planeando o como preveyendo el futuro. Ahí fallamos muchísimo. Yo tengo como una serie de preguntas y una serie de inquietudes que los estudiantes de Carlos Cortés Academy tienen que pueden ya haberse tocado en la conversación previa, pero me encantaría que pudiéramos conversar un poquito sobre esto. Y es que uno de nuestros estudiantes nos pregunta si es ilegal o genera problemas legales poner un enlace en mi página web que lleve a un link desde donde se pueden descargar, por ejemplo, películas o libros con derechos de autor. Tengo entendido que en la Comunidad Económica Europea no es delito si no genera dinero directa o indirectamente. Yo creo que está haciendo referencia a esas páginas donde tú entras y encuentras películas, películas, películas o libros, 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 pero la página no aloja la película, la página no aloja el libro, lo que aloja es un link que te lleva a donde se puede ver la película o a donde puedes descargar el libro. Bueno, ahí en ese caso, digamos que el problema directamente es para la persona que está subiendo ese contenido, porque nuevamente partimos de la misma base. Seguramente esa persona no está autorizada para hacer uso de esas películas, para hacer uso de esos videos, o sea que esté subiendo a esa página de internet. Entonces, el solo hecho de no contar con esa autorización para usar las obras, pues claramente hay una infracción. Entonces, por lo general, lo que uno siempre ve es que cierran esas páginas, les ponen, digamos que de alguna manera, algún tipo de restricción. En la Comunidad Europea incluso hay directrices que hoy en día plantean, está el Notice and Takedown, por ejemplo, que, por ejemplo, un caso muy común, que suben películas a YouTube sin autorización previa expresa, pues, de los titulares de los derechos. Entonces hay gente compartiendo esas películas en YouTube. Hoy en día, gracias a, digamos que estas directrices europeas y otros, digamos que leyes que han venido mirando este tema en el entorno digital alrededor del mundo, pues digamos, Colombia no ha llegado a ese punto, nosotros los estamos siguiendo a ellos, pero básicamente lo que dicen estas directrices es que incluso estas plataformas como YouTube y páginas demás tienen que también tomar las herramientas para que si alguien está usando este uso infractor entre su plataforma, tengan los medios para que ese titular de los derechos pueda de alguna manera levantar la mano y decir, oigan, están subiendo este contenido mío, yo nunca les di la autorización, por favor retire eso de su plataforma. Entonces, esto lo hemos visto, digamos que en los últimos años, que ya es muchísimo más sencillo bajar y quitar ese contenido.
y todo viene nuevamente de esa no autorización que tienen las personas. Entonces, ya se están tomando medidas, ya todos los países, digamos, que están trabajando en pro de que si existe ese tipo de contenido en donde no hubo esa autorización previa expresa, se pueda retirar. Bueno, es que mira que a partir de lo que tú estás diciendo se encienden bombillos y podemos conversar sobre varias cosas. Hay casos históricos maravillosos que hoy en día son como una especie de anécdota, pero que realmente sientan el precedente. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Pirate Bay, que literalmente era la plataforma de torrents más grande del mundo en su época y ya sigue existiendo, pero ya no es ni siquiera, se desestructuró de una forma impresionante, obviamente, a partir de la presión legal y todo este rollo. Ese es un caso fantástico, que la gente puede entrar a internet, investigar y encontrar la historia de Pirate Bay. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un caso espectacular, porque esta plataforma yo la conozco desde siempre, que es Taringa. Taringa es una plataforma argentina que en los años 90 fue el lugar donde se pirateó más de todo, o sea, una locura. Y ellos tuvieron muchos problemas jurídicos, muchos problemas legales, ¿no es cierto? Pero la plataforma sigue existiendo. Un caso muy sonado es Mega Upload de Kim.com, ¿no es cierto? Que también fue la plataforma donde se alojaban videos, películas, virus, torrents, de todo en una época y terminaron desmantelándola y de hecho lo cazaron a él como si fuera casi un animal en Nueva Zelanda, no creo que ahorita vive en Hong Kong, etcétera, etcétera. De hecho yo te cuento dos situaciones que yo he visto porque me documenté un poquito para poder estar aquí conversando con un especialista y hay dos situaciones interesantes. La primera es una plataforma que se llama Don Torrent. Don Torrent es una plataforma desde donde se pueden descargar de forma directa películas que incluso están en cartelera. Y yo estuve investigando sobre la historia de esta plataforma y es una plataforma que no han podido cerrar porque los tipos tienen un respaldo tecnológico tan impresionante que ellos tienen como 300 dominios. dontorrent.to.nl. no sé qué, no sé qué. A ellos les cierran una plataforma y una hora después ya está operativa con otro dominio distinto. Es impresionante, no han sido capaces con Don Torrent, no han sido capaces, es una plataforma española. Y otro caso interesante que estuve investigando es las comunidades que hay en Telegram de películas. Telegram se convirtió como en un paraíso fiscal de derechos de autor. Se convirtió un poco en eso y la gente lo empezó a utilizar de esa manera. Pero algo que me pareció muy simpático es que yo entré a algunos grupos de estos y empecé a ver avisos que dicen este contenido no está disponible por violación A derechos de a autor, derechos de sí. autor. Entonces mira que incluso, a ver, seguramente eso no lo hace Telegram porque son muy queridos. Eso lo hace porque los están presionando legalmente las empresas de la música, las empresas de los libros, los mismos gobiernos, ¿no es cierto? Los presionan tanto al punto en que literalmente implementan dentro de sus políticas este tipo de reacciones, digámoslo así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Estoy desalineado? No, digamos que tienes mucha razón, es un tema, ¿qué pasa? El tema del derecho de autor toca muchas áreas que claramente han ido surgiendo y que tal vez no han estado reguladas. Pero digamos que si uno se remonta al tema de la ley como tal, nos dice que el derecho de autor protege las obras independientemente del medio conocido o por conocer. Pongo un ejemplo. Hace 20, 30 años no existían plataformas como Spotify, como Deezer, como Netflix, demás, en donde hoy en día se están compartiendo pues este tipo de obras. Entonces, básicamente nos están diciendo, el día de mañana puede surgir un nuevo derecho que aún no conozcamos. Independientemente de esa nueva forma en la que se logra explotar una obra, como estas que son estas nuevas tecnologías que estamos contando hoy en día, como ya estamos viendo qué pasa con Telegram en esos grupos que se comparten todo tipo de películas, pues va a terminar pasando lo mismo. Se va a terminar de alguna manera regulando, pero todo prácticamente va a surgir de lo mismo. Si ustedes están usando estas obras sin contar con la autorización del titular de los derechos, pues claramente hay una infracción al derecho de autor. Entonces termina pasando exactamente lo mismo. Y entonces digamos que por eso cada vez
lo que se busca es entrar a regular ese tipo de vacíos que van surgiendo con todas esas nuevas tecnologías. Es ver cómo nos vamos adaptando a esos nuevos mecanismos tecnológicos y que no se ve afectado el autor, el creador de la obra, pues a través de estos mecanismos. Claro, de hecho, mira que a partir de esto que tú estás diciendo, yo conecto cosas. La ciberseguridad, bueno, todo en la vida, porque no es solamente a nivel tecnología, todo en la vida tiene la cara A y la cara B. Y la ciberseguridad puede ser una excusa para que las compañías fortalezcan la protección de sus activos digitales, etcétera, etcétera, pero también se utiliza para lo otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay como paraísos en lugares donde la ley es muy laxa de cara a esto que estamos conversando, ¿no es cierto? Entonces hay unas islas por allá perdidas en el océano, 20 horas en avión y 10 en chalupa para poder llegar allá. De hecho, muchas de las más grandes estafas de las criptomonedas, que me he documentado un poquito también sobre esto, las empresas están radicadas en esos países. O sea, empresas radicadas en un país donde hay 10 casas, ¿no es cierto? Y es una isla por ahí metida en el océano. Lo que te quiero decir es que esa ciberseguridad se utiliza también para el mal. Y la trazabilidad de estos delincuentes, no sé si se les puede decir así, pues, pero, o infractores, digámoslo así, se hace difícil de llegar hasta la persona específica cuando hacen las cosas muy bien utilizando como todos estos mecanismos tecnológicos, ¿cierto? Sí, digamos que pues ya viéndolo en esas situaciones, de todas maneras vale la pena mencionar que, por ejemplo, en Colombia el Código Penal habla sobre los diferentes tipos de infracciones al derecho de autor e incluso habla sobre cómo, digamos, que se entra a proteger y si alguien viola o supera, digamos, que esos mecanismos de protección que las empresas toman y demás, tienen que entrar a responder como infractores. Claro, lo que tú mencionas ya también, nuevamente vuelvo y lo digo, hay muchos vacíos legales. Ya si la persona lo que está haciendo es lo contrario e irse y tomar todas estas, digamos que, mecanismos para poder usar esas obras sin autorización previa expresa en una isla desierta y que no tenga problemas, pues de todas maneras, en principio, si se logra demostrar algo, pues le juega en contra. Pero claramente se sabe que si hay temas por regular, se sabe que hay áreas grises en el derecho, por así decirlo, y que claramente es necesario que se entren a tomar decisiones, no solo digamos que en temas de irse a una isla desierta, sino incluso en temas de Internet. Hay cosas que aún faltan regularse y que sí es necesario que se tomen decisiones al respecto. De hecho, mira que el mismo derecho se va, digámoslo, modernizando, se va actualizando a partir de lo que va pasando. O sea, ChatGPT, inteligencias artificiales y todo esto que está pasando ahora, que el mundo se está moviendo por ahí, pues va a obligar a que el derecho se ponga cada vez más gordito, ¿no es cierto? Y más potente. Claro, por eso digo, cada vez que va, digamos que desarrollándose una nueva tecnología, el derecho se tiene que ir adaptando a esa nueva tecnología. El ejemplo que les ponía de antes no había YouTube, no había Spotify y tocó, eso es un nuevo derecho, incluso patrimonial, que surgió a razón de esas tecnologías nuevas que fueron surgiendo, porque antes no había, digamos, que esa posibilidad de hacer uso de las obras a través de esos medios. Entonces, se sabe que va surgiendo nueva tecnología y que es el derecho el que se tiene que adaptar a esto, Claro. porque comienza a haber ese tipo de situaciones y toca comenzar a entrar a regularlas, porque claramente la ley, en el momento en que la hicieron, pues no está mirando esos posibles escenarios, no había forma de conocerlo. Y el día de mañana seguramente van a surgir muchísimos más, digamos, en lo que tú mencionas, el tema de la inteligencia artificial es algo que ya es una realidad, que ya lo estamos viendo y que es claramente necesario entrar a regular. Claro, no, y eso no tiene reversa. O sea, eso ya no tiene reversa y vamos todos por ahí. Que nos guste o no nos guste, pero vamos todos por allí. Bueno, mira, hablemos de ChatGPT. Si usando ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, esta es una pregunta de uno de nuestros estudiantes, alguien usa una fotografía mía, de hecho es una mujer y a ella le pasó esto. ¿No es cierto? Alguien usa una fotografía mía bajada de mi perfil en redes sociales para, con base en mi fotografía, crear un nuevo arte.
no igual, pero basado en mis facciones, por ejemplo, para crear un avatar digital o, o un personaje para uso comercial, estaría infringiendo derechos de autor o violando alguna ley. Es que a ella le pasó esto. Ella me decía, profe, cogieron una foto, porque es una mujer muy bonita, y cogieron una foto de Instagram, creo que fue, la bajaron y crearon un avatar y lo están utilizando comercialmente. No es exactamente igual a ella, pero es muy parecido. Bueno, ahí podría haber dos temas. Muchas veces hablamos del tema del derecho de autor y hay un hermano, por así decirlo, que es el derecho de imagen. Consideraría que en este caso se está afectando más el derecho de imagen de ella, que prácticamente tienen los mismos rasgos que el derecho de autor, y es que si alguien va a usar mi imagen, pues en principio también debería contar con mi autorización previa expresa. Ya si lo está haciendo pues una inteligencia artificial, pues es aún más complicado. Pero en este caso digamos que, claro, está tomando una fotografía de ella. Podríamos hablar de derechos de autor en cuanto que tampoco contaban con la autorización de esta inteligencia artificial para tomarla, pero creería que es más una vulneración al derecho de imagen y a, digamos, lo que cree esa inteligencia artificial de la imagen de ella, claramente puede también causarle una afectación. Mira, yo te cuento que los estudiantes y las personas con las que conversamos antes de este podcast están muy inquietos con esta situación y es si las inteligencias artificiales o las plataformas de este tipo como ChatGPT, como Bing Chat, como BART, como Pi, representan algún riesgo en materia de derechos de autor. Bueno, lo que pasa es que me voy a ir a el hoy por hoy. Y es que, pues si tomamos la ley, hoy en día en Colombia nos van a decir que solo se considera autor la persona física que crea la obra, entendiéndose por física el humano. ¿Por qué? A diferencia de una inteligencia artificial, se dejó esta, digamos que, definición dentro de la ley, porque el derecho de autor nuevamente lo que busca es proteger ese, digamos que, tiempo, esfuerzo que hizo la persona en elaborar la obra. Entonces, hoy en día, en nuestro país, en Colombia, e incluso en casi la mayoría del mundo, solo hay reconocimientos o solo se reconoce como autor a una persona humana. No hay, digamos que por el momento, máquinas ni inteligencia artificial que tengan, ostenten derechos de autor. Claramente ya comienza a verse la discusión. Va a haber el día de mañana tal vez algún tipo de derecho de autor a favor de estas inteligencias artificiales. Es un tema de debate que se viene además dando en los últimos 10 años, porque claramente ya lo hemos visto, ya sabemos que sí están creando obras. Hay países que incluso están reconociéndole derechos a, por ejemplo, la persona que programó la inteligencia artificial. Pero entrar a darle, digamos que, un derecho de autor a una inteligencia artificial es muy complicado cuando nuevamente la esencia de todo el tema de la propiedad intelectual y en este caso de los derechos de autor es reconocer que las personas somos seres creativos y que eso y además es lo que nos diferencia a los animales, a las máquinas, ese poder de poder crear nosotros. Además de que, digamos que el derecho de autor siempre hace referencia a que se hacen protección de obras de carácter original, que básicamente lo que esto significa es que cuando yo creo una obra, refleje mi personalidad, mi esencia dentro de esa obra que estoy creando, cosa que va a ser muy difícil entrar a demostrarlo dentro de una inteligencia artificial. Me encanta lo que tú estás diciendo, pero yo veo que cada vez estamos más chiflados y yo veo que cada vez van a aparecer personas con más poder que van a buscar que las inteligencias artificiales tengan derechos y que incluso entren dentro de la categoría de alguien, porque todo lo que tú estás diciendo es porque las inteligencias artificiales no son alguien, son una cosa, ¿no es cierto? Son una cosa un poco intangible, pero no son alguien. Pero es que hay gente muy, muy poderosa y muy deschavetada que está luchando por eso.
Y bueno, vamos a mirar en qué termina todo esto. Esperemos que sea bueno para los humanos. Pues mira, los estudiantes siguen preguntando cosas y como muchos de ellos son youtubers, tiktokers y todo esto, pues nos preguntan, bueno, esto probablemente, no, muy seguramente no tiene que ver con derechos de autor, pero ya teniéndote a ti que eres especialista, pues aprovechamos y te hacemos la pregunta. Y es que ellos nos dicen, venga, publicar en YouTube un fragmento de una conversación telefónica con una empresa de servicios públicos a la que se le hace una reclamación, ¿generaría algún problema legal relacionado con derechos de este orden? Yo sé que lo preguntan por lo siguiente, y es porque Ok. el ciudadano colombiano en el escenario digital de cara a compañías como, y las voy a mencionar porque yo soy uno de ellos, a Claro, a Movistar, a Tigo, a ETV, a todas estas compañías, se siente terriblemente vulnerable y de hecho se siente muy solo. Y ahí está la Comisión de Regulación de no sé qué cosas, CRC y etcétera. Pero al final, porque yo esto lo he conversado con mis estudiantes y hemos hecho pequeños foros hablando de esto, se sienten muy vulnerables porque la promesa comercial que se les hace no se cumple. Entonces al final lo que hacen es tratar de hacer público lo que es privado. Entonces empiezan a, las conversaciones las graban o tratan de hacerlos quedar mal para que a partir de ahí reaccionen y me cumplan, porque llevo 10 días sin internet, por ejemplo. Entonces, yo sé que no tiene que ver con el tema puntualmente, pero no sé si merece una respuesta. Bueno, sí, digamos que en temas de derecho de autor no va por ese camino porque nuevamente el objeto de protección del derecho de autor son obras. Esas, digamos que grabaciones que se hacen de la voz y de esa conversación que se tuvo no es considerada una obra ni de carácter artístico, ni científico, ni literario. Entonces ya por ese lado, digamos que los sacaríamos del lado del derecho de autor. No obstante, pues obviamente hay un tema de protección de datos, se protege todo ese tema, hay una vulneración a esa información que se da, que muchas veces además es información sensible. Entonces la ley de protección de datos en Colombia, digamos que sería la vía en ese camino para decir, acá me están afectando, pero por temas de derecho de autor sí, sí no es. Me da vergüenza contigo haberte sacado como de la dinámica, pero es que tenía la preguntita ahí y el estudiante se sentiría No, no muy hay mal. problema. Se sentiría Lo muy que mal digo, si no la hago. hay muchas veces que eso pasa, uno está hablando del derecho de autor y entonces surge, Se no, y mete. entonces si usaron mi fotografía, entonces por eso te decía, suele pasar mucho porque uno ve, pues se va relacionando todo con todo, derecho de Claro. imagen, datos personales, es algo que normalmente se ve igual. Yo he escuchado a casi todos mis amigos que son abogados, les he escuchado siempre decir esto, y es, todos los ciudadanos de cualquier ciudad del mundo deberían estudiar derecho, porque al estudiar derecho se pueden mover bien por la sociedad y no les ponen la pata en el cuello, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Y como el ciudadano del mundo no sabe de derecho, pues por eso literalmente revuelve cosas, confunde cosas, no sabe qué cosa va en qué lugar, bueno, etcétera, etcétera. Por eso te pido mil disculpas. Pues hombre, ya para No, no. finalizar, simplemente te quiero hacer esta consulta y es, ¿cuáles serían las recomendaciones que tu firma, que tú como especialista, podría darle al ciudadano digital para que no entre en conflicto con las leyes en materia de derechos de autor en el escenario digital? Bueno, recomendaciones muchas, lo que tú dices es completamente verdad, así como tu amigo dice que todos deberían pues estudiar derecho, yo siempre he pensado que las personas que crean cualquier tipo de arte deberían conocer de derecho de autor, por lo que hablábamos al inicio, solo hasta que hay el problema es que hay como ese interés en conocer el tema del derecho de autor. Entonces, la primera recomendación es mirar qué es el derecho de autor. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor es súper abierta con este tema, hacen capacitaciones, están constantemente hablándole a la gente y demás para que sepan cuáles son esos derechos. Entonces, ya el primer consejo es acercarse al tema, conocerlo para el día de mañana, sobre todo cuando comiencen a hacer contrataciones, porque algo que normalmente vemos nosotros acá en la firma es el tema, por ejemplo, de, no, es que voy a hacer un contrato de cesión de derechos patrimoniales y no tengo ni la menor idea qué es eso, o voy a hacer una licencia. Entonces comienzan a surgir ese tipo de problemas por meramente desconocimiento de la persona. Entonces tener claro, digamos que
qué es el derecho de autor, cuáles son los derechos que me dan a mí, para el día de mañana sentarme a tener unas negociaciones tal vez un poco más aterrizadas y saber qué es lo que yo estoy cediendo, qué es lo que yo estoy licenciando, porque si no voy a tener muchos problemas. Eso tal vez es de las primeras cosas que se deberían tener en cuenta. Y ya en temas de Internet y demás, lo que les menciono, primero, tener en cuenta que el derecho de autor es un derecho automático, es decir, que nuevamente todo lo que encuentren en Internet, salvo que tenga una licencia gratuita, pidan autorización de la persona que creó la obra. Otro tema, las redes sociales. Muchas veces pensamos que también lo que encontramos dentro de las redes sociales le pertenece a todo el mundo y tampoco es así. Las redes sociales además tienen unos términos y condiciones que todos nos los saltamos cuando abrimos Facebook, Twitter, todas esas redes sociales, nunca Na- leemos los términos y nadie condiciones. lee los contratos que firmamos digitales. Aparte de eso, que es que los Exactamente. contratos son 300 páginas, en Sí, letra así de pequeña. pero con que busquen en la cláusula que habla de propiedad intelectual, ahí les van a decir los términos y condiciones de cómo van a hacer uso esas redes sociales, de todo lo que uno pudiera llegar a subir en la red social. Videos, fotografías, eso es esencial. Entonces, muchas veces, tal vez por pereza y no querer mirar eso, subimos y damos acepta, sí, acepto, y el día de mañana tengo un problema y me doy cuenta que es que yo desde el inicio, desde que abrí Facebook, desde que abrí Instagram, TikTok, lo que sea, habían unos términos y condiciones, pero yo me los salté. Entonces, también es algo para tener en cuenta y que obviamente pues les ayuda a todos los creadores de contenido. Sabes que yo ya iba a cerrar, pero es que esto está muy bueno y discúlpame, dame 2 minutos más, por favor. Como nosotros ya, como te expliqué, llevamos en el escenario digital desde 1994, hemos vivido el Internet en Colombia desde siempre. Y yo recuerdo perfectamente, y creo que tengo capturas de pantalla en alguna parte guardaditas, seguramente en disquetes, porque estoy hablando de una época muy antigua, los primeros contratos que se firmaban con Google y o con Google Drive al principio, cuando ellos estaban entrando y ya estaban empezándose a posicionar y estaban empezando a crecer, esos primeros contratos decían que ellos eran dueños de todo lo que se alojaba. Los primeros contratos de Google y de Gmail decían que ellos eran dueños de lo que se alojaba. Se armó una pelotera en Internet tan grande, Claro. salió en medios de comunicación, la gente canceló cuentas, bueno, pasó de todo en esa época, y estoy hablando porque yo lo viví, y de hecho nosotros lo discutíamos en las comunidades que teníamos en esa época, que ellos tuvieron que corregir eso. Porque en teoría, o en teoría no, literalmente ellos eran dueños de lo que alojaban. O sea, nosotros poníamos nuestros archivos ahí y ellos podían usarlos si les daba la gana, borrarlos incluso. Por eso digamos que la importancia de revisar esos términos y condiciones, porque es tan sencillo como que nos están diciendo, miren, usted me va a dar a mí una licencia de manera gratuita para usar sus fotografías, sus videos, y yo no tengo conocimiento al respecto. Y llevo 10 años en TikTok, pues por así decirlo, pero pues ya me doy cuenta cuando tengo el problema. Entonces, ser muy cuidadoso en ese tema y por eso hacía referencia también a que pues el irse metiendo tal vez en el tema del derecho de autor, conociendo, digamos que cuáles son mis derechos, lo que yo les mencionaba, esos derechos morales, cuáles son esos derechos patrimoniales. En el caso de los derechos patrimoniales, que son los que les mencionaba, son de contenido económico, esos derechos patrimoniales se pueden transferir. Entonces yo el día de mañana podría hacer un contrato de licencia, podría hacer un contrato de cesión, entender, y digamos que ahí es donde nosotros como abogados entramos, y es como, venga, ¿usted qué quiere el día de mañana hacer con sus obras? ¿Usted se quiere desprender de sus derechos y que esta otra persona se quede con todo? ¿O usted simplemente la va a autorizar? Entonces ahí comenzamos a ver la diferencia entre un contrato de cesión, un contrato de licencia. Entonces son temitas que sí toca ir viendo de a poquitos, pero que considero que el paso inicial es por lo menos entender cuáles son mis derechos. Sabes que esto que tú estás diciendo es absolutamente fantástico y creo que no voy a acabar nunca, pero déjame, yo te cuento algo porque yo sé que tú estás súper enterada de todo, y es que Hollywood está peleando algo que no tiene que ver con derechos de autor, pero sí con derechos de imagen. Y es, Harrison Ford ya está muy viejito y quieren que firme la cesión de esos derechos de, creo que ese es el término correcto, tú me corregirás,
de derechos de imagen para que se pueda utilizar la imagen de Harrison Ford para hacer películas de Indiana Jones joven. O sea, lo reconstruyen con CGI y lo siguen utilizando, o a Will Smith o cualquiera de estos, o estoy equivocado. Sí, digamos que pues para que quede un poquito claro, ya que todos van a oír esto y les sirva de futuro, cuando hablamos de contrato de cesión, hablamos de un desprendimiento de los derechos. Si yo te cedo a ti, yo te paso mis derechos y mis derechos quedan en cabeza tuya. Diferencia una licencia. En la licencia yo simplemente doy una autorización de uso, pero los derechos continúan siendo míos. Okay. Entonces, si ellos lo que están buscando es una cesión, es prácticamente Hollywood tratando de quedarse con esos derechos de él para el día de mañana no tener que pedirle a él la autorización ni nada, sino simplemente ellos ser básicamente los dueños. Las personas y las compañías que quieran profundizar en temas de derechos de autor o temas afines, ¿cómo te pueden encontrar a ti o a tu compañía? A nosotros nos pueden encontrar por Afirma Legal en internet, estamos en las redes, ya tenemos también en Instagram, nos pueden encontrar como Afirma Legal. Y en ese caso ahí están nuestros teléfonos, está todo el tema de la página de internet para que también conozcan los abogados y demás. Y nos pueden contactar en caso de que tengan algún tipo de consulta o ya llevar incluso los procesos y demás. Perfecto, mil gracias a la doctora María Fernanda Devia por aceptar la invitación a este episodio del podcast Hablemos de Marketing con Carlos Cortés. Esperamos que los estudiantes de Carlos Cortés Academy sean capaces de convertir esta información en conocimiento y afectar positivamente sus vidas, tanto analógicas como digitales. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre conectados a un clic de distancia. Muchas gracias.